Uno de los mayores engaños a la que están cayendo los argentinos es que Argentina tiene el déficit fiscal y el gasto público más grande de todo el planeta. No solamente en esta última década, sino a lo largo de la historia. Y en realidad eso es falso. Estadísticamente es falso. Es un dato falso. No es así. Porque hay muchos otros países que tienen un gran gasto público, un elevado gasto público. Y esto es así independientemente de las posiciones ideológicas que uno tenga. Yo siempre aliento, de alguna forma hago estos videos y hago este contenido para alentar a las personas a que piensen de forma objetiva lo máximo que se pueda. Porque en realidad ninguna persona puede pensar de forma objetiva, de forma absoluta. Siempre las posiciones ideológicas van a existir. Pero hay que tratar de comenzar a alentar cierto raciocinio y cierto posicionamiento racional en relación a algunos temas, sobre todo cuando esos temas son complejos y son determinantes. Entonces, estar en una posición absolutamente emocional en relación a que la Argentina ha tenido un gran gasto público y tiene un déficit público bestial que no tiene ningún país del mundo es simplemente irreal. Estamos hablando de que los países, los estados, por lo general, siempre tienen en algún ciclo económico un déficit o un gran gasto público. Todos los países. Estamos hablando de que tienen una lógica de la economía financiera. La generación de deuda también posibilita el crecimiento, porque sin un crédito, sin un incentivo en dinero, no se generan recursos para poder tener una economía productiva. Entonces, básicamente es una falsa idea, es una falsa noción de la realidad, es una idea ideologizada que está promulgada para que se apoyen ciertas políticas. Uno tiene que ser consciente de eso. No importa si me apoyas o no en lo que estoy diciendo, lo que importa es que seas consciente de qué estás apoyando. Entonces, hablamos de que China, Alemania, Japón, inclusive Andorra, tienen un gran gasto público, un gran déficit. E inclusive Singapur, que está primero en el índice de libertad económica, también en ciertos momentos tuvo un gran gasto público. Y también tiene gastos públicos en estos momentos en relación a la vivienda y en relación a ciertos incentivos fiscales que se le otorgan a ciertos sectores económicos. Entonces, no existe en la vida real. No existe, pero es un dato, es un facto. No existe ningún país que no tenga un gasto público, que no lo tenga. Es más, si un país no tiene un gasto público, no tiene ingresos y no tiene egresos, no tiene movimientos dentro de sus cuentas fiscales, ese país está muerto económicamente. La economía tiene esta esencia en sí misma, que es la noción de tener que manejar, administrar y otorgar recursos que son escasos. Entonces, la noción de gasto está en la misma esencia de la economía. Entonces, esto es conceptual, es educativo, es una noción que todas las personas y todos los ciudadanos deberían tener en cuenta, porque si no vas a caer en ideologías fáciles. No va a existir nunca ningún país del planeta que esté perfecto económicamente a lo largo de 200 años o 100 años sin un gasto público, porque la misma economía es dinámica y se maneja de esa forma. Sin embargo, el problema de Argentina es otro y no se lo ha nombrado, no se lo ha tocado en ninguno de los diagnósticos de Milei y su equipo económico. ¿Cuál es? Te traigo el dato en relación a este asunto. No te voy a traer una noción que tenga que ver con una especie de apreciación que uno tenga sobre la economía argentina. No, te voy a traer el dato directamente de cuál es el problema de Argentina, cuál es el origen de los problemas que se tiene dentro de la economía argentina. Bien, esta es la matriz de requerimientos de insumos importados y valor agregado. Lo que quiere decir este cuadro, este gráfico, te muestra cuáles son las cantidades, los sectores económicos en donde se requieren insumos importados para la producción y para el valor agregado. Es decir, cuánto cuesta producir en Argentina en relación a que lo que se consume en el sector interno o se necesitan requerimientos del sector externo. Es decir, se requieren
las importaciones. ¿Qué sectores demandan más importaciones para producir? Y como vemos, estas burbujas lo que señalan es, a mayor es la burbuja, más insumos se necesitan para ese sector. Y acá lo que estamos viendo es que electricidad, agua y gas se importa una cantidad enorme. Este estudio se realizó en 2015 y en 2015 hubo una crisis energética por la cual se tuvo que importar gas, por ejemplo. Entonces acá vemos cómo este insumo es fundamental para la producción del país. Mientras más se importe de afuera, más dólares hay que tener dentro de las arcas públicas para poder gastar en ese insumo. Sin esa divisa, sin los dólares, no se podría producir. Pero eso inclusive si estás dolarizado. Si estás dolarizado, igualmente se necesitan que ingresen dólares. No es que la dolarización te va a resolver las cuentas públicas, porque en realidad, aún así, necesitas el ingreso de dólares. Inclusive si no hubiera Estado, si no hubiera Banco Central, igual tenés que tener el ingreso de dólares para poder comprar esos insumos. Y estamos hablando de electricidad, agua y gas. Lo más básico para producir. Fíjense el tamaño de la burbuja. Mientras más alejado está de la parte de la zona baja, más se necesita. Luego decían vehículos automotores, electrónicos e instrumentos médicos. Miren la cantidad. Más se necesita para producir también. Estamos hablando de la zona tecnológica. Estamos hablando del mercado tecnológico, más precisamente. Maquinaria y equipo. Caucho y plástico. Químicos. Metales comunes. Correo y telecomunicaciones. Como ven, toda esa parte que está por encima de la línea son los que más se demandan para de la importación para poder generar el valor agregado. Entonces estamos viendo como un sector tan básico, tan fundamental para la economía, se tiene que importar. Y el problema es que se necesitan dólares para poder tener esos insumos. Después vemos cómo sigue transporte, construcción, ciencias sociales y salud, administración pública, comercio, sector inmobiliario y empresariales, alimentos y bebidas. En menor medida, es decir, no se necesita importar. Se tiene en una gran medida dentro del sector interno, hostelería, minería, restaurantes, muebles y colchones, prendas de vestir, acá vemos cuero y calzado, enseñanza, etc. Entonces, ¿a qué lleva este cuadro? ¿A qué voy con este gráfico? Lo que se está viendo que independientemente del gasto público, que ya he probado que en realidad lo del gasto público no es una referencia para saber si una economía funciona, independientemente de ese parámetro, lo que sí genera problemas en la economía argentina es la cantidad de insumos importados que se requieren del sector externo. Y sí o sí, para poder tener esos insumos que son básicos para la economía, estamos hablando de electricidad, agua y gas, vehículos automotores, electrónicos e instrumentos médicos, maquinarias y equipamientos, caucho y plástico y químicos, sin esos insumos, Argentina siempre va a tener un problema para producir de una forma que tenga un precio asequible para el sector interno, es decir, para los salarios, y además un producto que se pueda exportar. Entonces, sin ese diagnóstico sobre cómo funciona la economía interna, cómo es la dinámica de la economía para poder exportar más e importar menos, vamos a estar siempre en el mismo problema. Esto es independiente si uno está de acuerdo o no conmigo, porque lo estamos viendo con los datos. Estamos lo suficientemente educados desde el punto de vista económico para darnos cuenta de que se necesita exportar más y se necesita generar ingresos, como para que alguien siga pensando que el problema es el gasto público. Porque inclusive si se reduce el déficit y el gasto público, si se reduce el problema de la inflación, sigue habiendo problemas en el sector productivo.
porque esto no cambia, no modifica la matriz productiva de una nación. Porque como ya vimos, tanto Japón como Alemania como Estados Unidos tienen un gran déficit público. Japón de hecho ha emitido una gran cantidad de dinero, sin embargo no se generó inflación. Entonces la inflación tiene que ver con la demanda de divisas y con la demanda de bienes e insumos para el sector económico. La inflación tiene que ver con la demanda de dinero para poder adquirir esos bienes. Y estamos viendo que el problema que hay es que se necesitan una gran cantidad de dinero para importar. Y ese es el problema original que tiene la Argentina. Entonces, lo que nos lleva a la conclusión de que el diagnóstico sigue siendo más de lo mismo. Porque este es otro asunto. Nadie se está dedicando en los últimos años, ni el kirchnerismo, ni los radicales, ni tampoco lo está haciendo Milei, y tampoco lo ha hecho Macri. Nadie se está ocupando del sector productivo. Nadie se está ocupando del sector productivo. Y eso será por un mal diagnóstico o será porque no se quiere generar ese sector productivo para que justamente se pueda solucionar los problemas económicos más básicos del país. Pero sí se han dedicado en los últimos años, en las últimas décadas, en hacer ajustes. El ajuste no es algo nuevo en este país, no es algo nuevo. Me causa asombro que todavía exista gente que piense que el ajuste es algo nuevo o es alguna novedad, un acto de gobierno disruptivo. En realidad es un acto de gobierno muy típico de la Argentina. El ajuste sobre el salario, sobre el sector de la clase trabajadora, es lo que más se ha hecho. Lo único distintivo de Milei es que también está realizando un ajuste sobre el capital, es decir, sobre sectores productivos. Estamos hablando de sectores del azúcar, sectores de la hostelería, sectores del turismo, sectores del acero, sectores de los alimentos, etc. Es el único rasgo distintivo de Milei, que no solamente está realizando el ajuste en los sectores de la clase trabajadora, sino que también sobre el mismo capital. Por eso en su discurso dijo hay que vender menos. Ahora, si él alcanza a bajar el déficit público, cosa que dudo porque tiene que recaudar, y si él además alcanza a bajar el gasto público, igualmente vamos a seguir teniendo estos problemas. Y si dolariza, también.